La nueva medicina germánica. Del Dr. Reich Hammer. Las 5 leyes biológicas. Primera ley biológica. La ley férrea del cáncer. Segunda ley biológica. La ley de las 2 fases de todas las enfermedades. Tercera ley biológica. El sistema ontogenético de las enfermedades. Cuarta ley biológica. El sistema ontogenético de los microbios. Quinta ley biológica. La quinta esencia. Primera ley biológica. La ley férrea del cáncer. El primer criterio. El segundo criterio. El tercer criterio. Lateralidad. Primera ley, la ley férrea del cáncer. Primer criterio. Toda enfermedad es desencadenada por un DSH. Todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer se origina de un DSH, síndrome de Dirk-Hammer, que es un choque serio, agudo, altamente dramático y vivido en soledad, que toma al individuo de manera completamente inesperada. El choque del conflicto ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y en el órgano correspondiente. Un DHS puede ser accionado, por ejemplo, por la pérdida inesperada de un ser querido, por una separación no prevista, por un diagnóstico o pronóstico para el cual uno no está preparado, por un pánico repentino a la muerte, por un enfado o preocupación inesperada, por un sentimiento repentino de abandono, emocional, mental o físico, o por un temor o amenaza inesperada. Inmediatamente, el choque del conflicto interrumpe las funciones biológicas normales del organismo. Para poder manejar el evento, el cerebro activa instantáneamente un programa biológico especial y significativo, creado para lidiar exactamente con esa situación en particular. En el momento que ocurre el DHS, el organismo completo se mantiene ocupado. Nivel psíquico, psicológicamente, experimentamos estrés emocional y mental. Nivel cerebral, en el momento justo de un DHS, el choque de conflicto alcanza un área específica en el cerebro, provocando una lesión que es claramente visible en una tomografía computarizada del cerebro. TC o escáner, como un grupo de anillos concéntricos nítidos. Tal lesión anular es llamada foco de Hammer. El término fue acuñado por los oponentes del Dr. Hammer de manera burlona. Nivel del órgano, el que el órgano responda al choque de conflicto en forma de multiplicación celular, crecimiento tumoral, decremento celular, osteolisis, necrosis, ulceración, o de interrupción funcional, las llamadas enfermedades equivalentes al cáncer tales como diabetes, parálisis motoras, daño visual o auditivo. Depende de qué capa cerebral reciba el choque y del tipo de tejido involucrado, endodermo, mesodermo, ectodermo. Para cada tipo de conflicto hay un tipo específico de enfermedad y un área específica del cerebro desde la que los procesos son controlados. Primera ley, la ley férrea del cáncer. Segundo criterio. Segundo criterio. El contenido del conflicto determina la localización del foco de Hammer en el cerebro y el órgano afectado. En el momento de un DHS, el o los contenidos del conflicto determinan la localización del foco de Hammer en el cerebro y la localización del cáncer o enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. El contenido del conflicto se determina en el momento que el choque de conflicto ocurre. En el momento preciso del incidente, nuestro subconsciente asocia un cierto tema de conflicto biológico, tal como territorio, hambre, o pánico a la muerte, por ejemplo con el evento. Luego entonces, es nuestro sentimiento subjetivo detrás del conflicto el que determina qué parte del cerebro recibirá el choque de conflicto y consecuentemente qué órgano o tejido se afectará. Lo que una persona puede experimentar como un conflicto de separación, puede ser experimentado de manera muy distinta por otra persona. Incluso para una tercera persona el evento puede ser totalmente irrelevante. Más aún, un solo DHS puede impactar más de un área cerebral, dando como resultado múltiples manifestaciones de enfermedad con lesiones correspondientes en las partes del cerebro, las erróneamente llamadas metástasis. Ejemplo, si un hombre pierde su negocio de manera inesperada y el banco toma todos sus bienes, puede desarrollar angina de pecho, como resultado de un conflicto de pérdida de territorio, cáncer de hígado, como resultado de un conflicto de morirse de hambre, y cáncer de hueso, como resultado de un conflicto de autodesvalorización, todos al mismo tiempo. Una misma situación, ejemplo, terremoto, es vivida de modo diferente por cada persona, y por tanto puede originar distintos DHS y distintas enfermedades en cada uno de ellos, como en estos ejemplos. Ejemplo. Conflicto de pérdida de territorio, arterias coronarias. Ejemplo. Conflicto de miedo a morir de hambre, hígado. Ejemplo. Conflicto de pérdida de un hijo, ovario. Ejemplo. Conflicto de separación de otros seres queridos. Piel. Ejemplo. Conflicto de desarraigo o prófugo, túbulos colectores riñón. Los conflictos biológicos son muy diferentes de los problemas psicológicos o de las situaciones de estrés de cada día. Los problemas psicológicos para los cuales tenemos tiempo de prepararnos, aun si es solo por unos segundos, no dejan marca en el cerebro y consecuentemente no causan enfermedad. Los conflictos biológicos, en cambio, además de ser dramáticos, nos pillan de manera inesperada, a contrapié. Desde luego,
Un cierto problema psicológico puede predisponer a una persona a ser más susceptible a un tipo particular de choque de conflicto. Para ilustrar la diferencia entre conflicto psicológico y conflicto biológico, el Dr. Hammer cuenta el caso de una paciente cuyo tío fallecido era el cuarto familiar muerto, entre otros muy queridos. El tío poseía un antiguo arcón muy bonito, que había prometido dejar en herencia a la paciente, pero en el testamento le correspondió a su hermana, lo que supuso un duro golpe inesperado, a contrapié, pues había contado con ello y ya le había preparado un lugar en el salón. Sufrió un conflicto de rabia, de no poder digerir, en el pensamiento tenía ya la presa obrada, estaba digiriendo el trozo y de pronto se vio obligada a devolverlo, enfermó de un carcinoma de páncreas. Desde el punto de vista psicológico, la muerte, pérdida de cada uno de estos parientes cercanos debería haber tenido mayor importancia, pero esto no fue así, porque por muy triste que fuera se sabía con antelación que no había nada que hacer. La paciente estaba preparada para ese impacto. Se hizo el debido duelo, y el suceso no pasó de ser un conflicto psicológico de pérdida. En cambio, el no haber recibido como herencia el esperado baúl cogió a la paciente completamente a contrapié. Esto produjo un conflicto biológico, un cáncer de páncreas. Primera ley, la ley férrea del cáncer. Tercer criterio. Sincronicidad psique-cerebro-órgano. El desarrollo del conflicto determina el desarrollo exacto del foco de Hammer en el cerebro así como el desarrollo exacto del cáncer o la enfermedad equivalente al cáncer en el órgano. El desarrollo en los tres niveles, la psique, el cerebro y el órgano, se lleva a cabo siempre de manera sincronizada. Conforme avanza el conflicto, ambas, la lesión en el cerebro y la alteración en el órgano, por ejemplo un crecimiento tumoral, progresan. Tan pronto como hay estancamiento en un nivel, el desarrollo en los otros dos niveles disminuye. Imágenes del escáner cerebral de conflicto activo y conflicto en fase de solución. Primera ley, la ley férrea del cáncer. Lateralidad. La lateralidad determina la parte del cerebro y por tanto del cuerpo que es afectada. Nuestra lateralidad manual determina en qué lado del cerebro se impacta el conflicto y qué parte del cuerpo estará afectada. Por lo tanto, en la terapia de la NMG, determinar la lateralidad del paciente es muy importante. Una persona, o animal, diestra responde a un conflicto con su madre o hijo con la parte izquierda del cuerpo y a un conflicto con una pareja, cualquiera excepto la madre o el hijo, con el lado derecho. Esto es al revés en los zurdos. Ejemplo. Si una mujer o hembra diestra de repente se preocupa por la salud de su hijo, su mama izquierda se afectará. En un escáner cerebral la lesión correspondiente, foco de Hammer, se encontrará en el hemisferio derecho, en la parte del cerebro que controla el tejido glandular mamario de la mama izquierda. Para determinar si una persona es diestra o zurda, lo más sencillo es pedirle que aplauda. La mano que queda por encima es la mano dominante, derecha si es diestro, izquierda si es zurdo. Primera ley biológica. La ley férrea del cáncer. Resumen. El primer criterio. Todo cáncer o enfermedad análoga al cáncer nace con un DHS, es decir, un choque brutal, agudo dramático, vivido en aislamiento. El impacto vivencial conflictivo afecta de forma sincrónica a los tres niveles: psique, cerebro, órgano. El segundo criterio. El contenido del conflicto determina en el momento del DHS, tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro, como la localización de la enfermedad en el órgano. El tercer criterio. La evolución del conflicto compromete un determinado desarrollo en el foco de Hammer en el cerebro, y también un determinado proceso de cáncer o enfermedad equivalente en el órgano. Lateralidad. Nuestra lateralidad manual determina en qué lado del cerebro se impacta el conflicto y qué parte del cuerpo estará afectada.